El pueblo de Silvebend era pequeño, rodeado de bosques oscuros y lagos tranquilos que reflejaban los cielos grises. Los pocos habitantes que vivían allí habían aprendido a no hacer muchas preguntas. Las calles estaban bordeadas de casas antiguas con fachadas desconchadas y ventanas que parecían observar a los transeúntes, incluso cuando no había nadie en ellas. La carretera principal apenas tenía tráfico, y aquellos que pasaban por Silvebend solían acelerar al sentir una extraña opresión en el pecho, como si el pueblo les pidiera que siguieran adelante sin detenerse. En el centro del pueblo, una torre de reloj oxidada marcaba las horas, aunque el tiempo parecía haberse detenido hace años. Cada vez que la campana resonaba, su eco se extendía por los valles, interrumpiendo el silencio que rodeaba el lugar. Los vecinos decían que era un eco inquietante, como un lamento que resonaba en sus mentes horas después. A veces, especialmente en los días de niebla, el sonido parecía venir de más allá, de un sitio que nadie podía ubicar. Todo el mundo conocía las leyendas. Los niños en la escuela hablaban en susurros de El Bosque de los Ecos, un área de árboles espinosos y viejos al borde del pueblo. Nadie se atrevía a adentrarse en el bosque después del atardecer, y los padres advertían a sus hijos que no fueran allí. No era raro escuchar, justo al caer la noche, relatos de voces lejanas, de murmullos que se desvanecían con el viento. Algunos decían que, si te quedabas en silencio y escuchabas con atención, podías oír los susurros de aquellos que habían desaparecido. Erin Thompson había oído esos rumores, como todos en Silvebend. Desde niña, había escuchado las historias de cómo, cada 10 años, alguien desaparecía sin dejar rastro. La última vez había sido en 2013, una chica de 17 años llamada Clara. Erin, que entonces tenía 14, recordaba el impacto que aquella desaparición había causado en el pueblo. La policía buscó por días, peinando el bosque y las colinas cercanas, pero Clara jamás volvió. Era como si la tierra misma la hubiera devorado. Ahora, 10 años después, Erin era una joven de 24 años, lista para dejar atrás el pueblo que tanto la había asustado. Silvebend la había atrapado en una rutina monótona y opresiva, y con cada paso en sus calles, sentía el peso de las historias y los secretos de la gente que la rodeaba. Había conseguido un trabajo en la ciudad y planeaba mudarse en una semana, ansiosa por escapar de las sombras y de los ecos del pasado. La semana de su partida coincidía con el aniversario de la desaparición de Clara. En el pueblo, los rumores resurgían con una fuerza renovada. Los ancianos advertían a los jóvenes sobre los peligros de quedarse fuera después del atardecer, y las familias miraban con cautela a aquellos que caminaban solos. Erin lo notaba, el ambiente se tornaba más tenso, y una inquietud latente flotaba en el aire. Fue una tarde, cuando salía de la tienda del pueblo, que Erin vio algo extraño. Caminaba por la acera de regreso a su casa cuando notó una figura en la esquina de la calle, parada justo en el límite entre la sombra de un edificio y la luz tenue del sol. La figura era alta y delgada, y vestía un abrigo negro largo que le cubría el rostro. Erin se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La figura la observaba, aunque no podía ver sus ojos. No supo por qué, pero sintió que aquella presencia la conocía, como si llevara esperándola desde hacía mucho tiempo. Trató de ignorarlo y siguió caminando, pero la sensación de ser observada no la abandonó. Giró la cabeza varias veces, y en cada ocasión veía a la figura parada, inmóvil, observándola desde la distancia. Al llegar a su casa, cerró la puerta con fuerza y se apoyó en ella, respirando profundamente. No estaba segura de lo que había visto, pero el miedo era palpable en el aire, algo que no podía ignorar. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordó las historias de su infancia, aquellas noches en que su madre le contaba sobre los desaparecidos de Silvebend. Dicen que, si sientes que te observan, es porque algo te ha escogido, solía decirle. Erin siempre lo había tomado como una advertencia para no perderse en el bosque. Ahora, esos recuerdos regresaban con una claridad que la hacía temblar. Durante los días siguientes,
la figura continuó apareciendo. Siempre a la misma distancia, siempre observándola. Erin comenzó a sentirse paranoica, mirando constantemente sobre su hombro. La gente en el pueblo empezaba a notarlo. Algunos la miraban con curiosidad, otros con una especie de lástima. Todos sabían que ella estaba a punto de irse, y muchos pensaban que quizás era mejor así. Aunque nadie lo decía en voz alta, algunos creían que Erin estaba destinada a ser la próxima desaparecida. La noche antes de su partida, mientras guardaba las últimas pertenencias en una caja, escuchó un golpe suave en la ventana. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era rítmico, casi deliberado. Nerviosa, se acercó y abrió las cortinas. Afuera, bajo la luz mortecina de la luna, estaba la figura. No había duda, ahora podía ver su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. La figura carecía de rasgos, su rostro era una superficie lisa y blanca, una máscara sin expresión que la miraba fijamente. Erin dio un paso atrás, asustada, y cerró las cortinas con rapidez. Sintió el corazón latirle en los oídos y se acurrucó en el suelo, tratando de calmarse. Pero la imagen de aquel rostro vacío quedó grabada en su mente, como si la figura hubiese traspasado la ventana. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció bajo una espesa niebla. Erin se despidió de sus padres con una sonrisa forzada y subió a su coche, lista para marcharse. Mientras conducía por la carretera principal, no pudo evitar mirar por el retrovisor. Allí, entre la bruma, vio la figura una última vez, inmóvil en el borde del bosque, observándola alejarse. Erin aceleró, deseando que esa sería la última vez que la vería. Los primeros kilómetros de carretera se deslizaron rápido, y Erin sentía el alivio de escapar de Silve Bend. La mañana estaba aún cubierta de niebla, pero la claridad aumentaba a medida que se alejaba del pueblo. Sin embargo, a pesar de la distancia, el rostro vacío de la figura seguía persiguiéndola en sus pensamientos. Se repetía que había sido solo una pesadilla. Aproximadamente a 10 kilómetros de Silve Bend, su coche comenzó a hacer un ruido extraño. Erin frunció el ceño y miró el tablero, esperando que solo fuera su mente jugándole una mala pasada, pero el coche emitió un quejido metálico que la hizo detenerse en el arcén. Sacó su teléfono para llamar a una grúa, solo para descubrir que no había señal. Estaba atrapada, sola, en una carretera vacía y rodeada de niebla. La niebla parecía envolver su coche, haciéndose cada vez más espesa. Erin trató de recordar si había visto alguna casa o establecimiento en el camino, algún lugar donde pudiera esperar ayuda. Pero sabía que la siguiente gasolinera estaba a unos 20 kilómetros, y no tenía intención de caminar en esa densa bruma. Apoyó la cabeza en el volante y cerró los ojos, pensando en lo surrealista que era todo esto, como si el mismo pueblo no quisiera dejarla marchar. De repente, escuchó pasos. Primero pensó que se trataba de un animal, pero el sonido de los pasos era pesado y regular, como si alguien estuviera caminando con intención hacia ella. Erin levantó la cabeza y miró por el parabrisas, sin ver nada más allá de la niebla. Sin embargo, el ruido continuaba, cada vez más cerca, hasta que pudo distinguir una silueta oscura acercándose lentamente a su coche. Contuvo la respiración. La figura emergió de la niebla, alta y delgada, con aquel abrigo negro y el rostro liso y vacío que había visto la noche anterior. Erin sintió que su cuerpo se paralizaba de terror. La figura se detuvo a unos metros de su coche, mirándola a través del parabrisas. Aunque carecía de ojos, Erin sintió su mirada como un peso aplastante. Algo dentro de ella le decía que no debía moverse, que no debía hacer nada que atrajera más su atención. La figura levantó un brazo, señalándola con un dedo largo y huesudo. Erin sintió que el aire se volvía más frío, y su respiración se tornó entrecortada. Sin pensar, giró la llave del coche, rogando que arrancara, pero solo obtuvo un débil zumbido del motor. Desesperada, lo intentó una y otra vez, hasta que el motor cobró vida con un ronroneo tembloroso. Erin pisó el acelerador,
con el corazón latiéndole en las sienes, y se alejó lo más rápido que pudo, dejando atrás aquella figura en la niebla. Mientras conducía, notó algo extraño en el retrovisor. A pesar de haber dejado la figura atrás, ésta seguía reflejada en el espejo. Era como si su imagen estuviera grabada en el cristal. Erin trató de ignorarlo, concentrándose en la carretera, pero la figura seguía allí, acechándola desde el reflejo, sin importar cuánto acelerara. Finalmente, el coche comenzó a perder fuerza, y Erin se dio cuenta de que el tanque de gasolina estaba casi vacío. No podía entender cómo era posible, había llenado el tanque esa misma mañana. En medio de la desesperación, divisó una pequeña casa al borde de la carretera, casi oculta por la maleza y la niebla. Decidió detenerse y pedir ayuda, sin otra opción aparente. La casa era una estructura antigua, con ventanas cubiertas de polvo y una puerta que parecía a punto de caerse. Erin sintió un escalofrío al acercarse, pero el pánico era más fuerte que su miedo. Golpeó la puerta y esperó, rezando para que alguien la atendiera. Unos segundos después, la puerta se abrió con un crujido, y un hombre de aspecto envejecido apareció en el umbral, observándola con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Erin le explicó su situación, tratando de sonar tranquila, aunque notaba que su voz temblaba. El hombre asintió lentamente y la invitó a pasar. Dentro, la casa estaba aún más desgastada de lo que parecía desde afuera, llena de muebles cubiertos de polvo y oscuridad. El hombre le ofreció asiento en un sillón desgastado mientras él preparaba una taza de té, observándola de reojo. Mientras el hombre hervía agua en una tetera oxidada, Erin notó algo extraño en una de las paredes, una serie de fotografías enmarcadas. Al acercarse, su respiración se detuvo al reconocer algunos rostros. Eran personas desaparecidas de Silve Bend. Rostros jóvenes y viejos, algunos conocidos, otros que solo había visto en carteles de búsqueda. Entre ellos, Clara, la chica desaparecida hacía 10 años. Erin giró rápidamente hacia el hombre, quien la observaba con una sonrisa que parecía no encajar en su rostro. Él le explicó, en un tono susurrante y pausado, que no debía haber salido del pueblo, que Silve Bend no dejaba ir a sus hijos tan fácilmente. Una vez que el pueblo te elige, no hay escape, dijo, casi con pena. Erin se puso de pie de golpe, sintiendo el impulso de correr. Pero el hombre no se movió, solo la miraba, como si esperara a que ella comprendiera algo. Entonces, en la penumbra de la casa, vislumbró una sombra moviéndose en la esquina de su visión. Era la figura del abrigo negro, inmóvil y observándola de nuevo, ahora desde dentro de la casa. Sintió que su mente se quebraba, como si estuviera atrapada en una pesadilla sin salida. Erin retrocedió lentamente hacia la puerta, sin apartar la vista de la figura. Pero antes de que pudiera escapar, el hombre la detuvo con una mano fría y pesada sobre su hombro. La próxima desaparición, susurró, es una ofrenda. El pueblo debe ser alimentado. La puerta de la casa se cerró de golpe, y la figura del abrigo negro comenzó a avanzar hacia ella, lenta pero segura, como si estuviera ejecutando un ritual que había repetido incontables veces. Erin intentó liberarse del agarre del hombre, pero sus dedos eran fuertes y fríos como el acero. Apenas podía moverse. La figura sin rostro avanzaba hacia ella, lenta, implacable, y con cada paso la temperatura en la habitación descendía, hasta que Erin comenzó a ver su propio aliento formarse en nubes de vapor. Desesperada, lanzó una mirada suplicante al anciano. Él solo la miró con una mezcla de lástima y resignación, como si comprendiera la inevitable verdad que estaba a punto de consumarse. Lo siento, murmuró, sus palabras apenas audibles. Yo también intenté escapar una vez, y aquí estoy, atrapado. Ahora es tu turno, hija de Silve Bend. Con un grito ahogado, Erin se soltó finalmente del agarre del hombre y se lanzó hacia la puerta. La abrió de golpe, y salió a la fría noche, dejando atrás el interior sombrío de la casa. Sin embargo, al llegar afuera, se dio cuenta de que algo andaba mal. La niebla cubría todo,
mucho más espesa que antes, y no podía ver el camino ni su coche, solo sombras imprecisas y un silencio sofocante. La figura estaba justo detrás de ella, como si la niebla misma la hubiera traído consigo. Erin empezó a correr, su corazón desbocado, intentando escapar de aquel ser que parecía fundirse con la oscuridad. Sentía su presencia a cada paso, a cada vuelta. La niebla era densa y opresiva, convirtiendo el mundo en un laberinto infinito sin salida. No podía saber hacia dónde corría, pero cualquier lugar era mejor que quedarse con aquella cosa. Entonces, escuchó voces. Al principio, débiles y lejanas, como ecos atrapados entre los árboles. Pronto comprendió que eran los susurros de aquellos que habían desaparecido antes que ella. Reconoció entre ellos la voz de Clara, la chica de 17 años cuya desaparición la había marcado años atrás. «Corre, Erin», susurraban las voces. «Corre mientras puedas, pero no te alejarás». Mientras las voces se mezclaban en susurros cada vez más intensos, Erin sintió como una extraña fuerza la empujaba hacia adelante. Como si los espíritus de los desaparecidos trataran de ayudarla a huir. Sin embargo, pronto comprendió que había caído en un círculo sin fin. A cada giro, a cada camino que tomaba, terminaba regresando al mismo lugar, enfrentando nuevamente la figura que la esperaba, imperturbable. Finalmente, en un último intento de escapar, Erin se adentró en el bosque. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, sus ramas extendiéndose como dedos esqueléticos para atraparla. La niebla se arremolinaba en el suelo, cubriéndolo todo, dificultándole el movimiento. Sin embargo, continuó avanzando, sabiendo que cualquier cosa era mejor que detenerse. El bosque crujía y gemía a su alrededor, como si el mismo lugar estuviera vivo, respirando con ella, siguiendo sus pasos. Cayó al suelo, exhausta, incapaz de seguir corriendo. Al levantar la cabeza, vio que la figura estaba justo frente a ella, quieta y silenciosa, esperándola. No había escape. Erin lo sabía en su corazón. Silve Ben no iba a dejarla ir. La figura se inclinó hacia ella, y entonces Erin sintió algo extraño, una sensación de resignación y comprensión que la inundaba. Quizás así había sido siempre. Quizás Silve Ben no era solo un pueblo, sino algo más, algo que reclamaba a sus hijos para alimentarse. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Erin susurró una pregunta que llevaba mucho tiempo en su mente. ¿Por qué yo? La figura, por primera vez, inclinó la cabeza, como si respondiera a su pregunta con un gesto silencioso. Y entonces, sin previo aviso, un torrente de imágenes invadió su mente. Vio los rostros de aquellos que habían desaparecido antes que ella, uno tras otro, generaciones de personas atrapadas en el tiempo, atrapadas en Silve Ben. Todos aquellos rostros eran ahora parte de la niebla, del bosque, del mismo pueblo que la había criado. Comprendió que ahora ella sería una más, un susurro en la niebla, una sombra en el bosque, atrapada en Silve Ben para siempre. La figura se acercó aún más, y entonces, en un último estallido de miedo, Erin sintió como algo le arrancaba su esencia, su vida, dejándola vacía. La oscuridad la envolvió, y el silencio llenó el vacío. A la mañana siguiente, un grupo de vecinos encontró su coche abandonado en la carretera, las puertas abiertas y las llaves aún en el encendido. No había rastro de Erin. Solo quedaba una espesa niebla cubriendo el lugar, y un eco sutil de susurros que se desvanecía entre los árboles. Silve Ben siguió adelante, como siempre. Los habitantes murmuraron sobre la desaparición de Erin durante unos días, pero pronto el tiempo volvió a su ritmo habitual, como si el pueblo supiera que había sido satisfecho por un tiempo más. Y en el bosque, si alguien escuchaba con atención, aún se podían oír los ecos de Erin, vagando, perdida, atrapada entre las sombras y la niebla. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo contenido.
Y si quieren ayudarme a crecer, compartan este video con sus amigos. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.